un estado de excepción se declara en una parte determinada de la República por un periodo específico y siempre con autorización del Congreso. Y eso no se usa para influenza y tampoco se ha hecho en materia de seguridad pública. Y por eso viene este cabileo tan intenso de parte de Guillermo Galván. Se anda reuniendo con cada una de las fracciones parlamentarias del Senado y abogando a favor de esta reforma. ¿Y qué dice la iniciativa de Calderón de hace un año? Hay varios elementos muy preocupantes. El meollo es lo que se llama la capacidad de que el gobierno puede declarar formalmente la existencia de una afectación a la seguridad interior. Y esta declaración formal se haría por el Consejo de Seguridad Nacional, integrado exclusivamente por empleados del Presidente de la República, secretarios de Estado básicamente. Faculta ese órgano a declarar formalmente esta afectación a la seguridad interior, con tal de darle la vuelta a los requisitos del artículo 29, que los requisitos son lugar determinado, tiempo específico y aprobación del Congreso. Entonces permite a este Consejo de Seguridad imponer un estado de facto, bueno, ya sería legalizar el estado de facto de excepción en un lugar específico y que tenga una facultad discrecional y unilateral de manejar esta situación. Esto podríamos decir, pues no es tan grave porque eso es lo que ya viene ocurriendo. Pero legalizar ese atropello directo a los derechos de los mexicanos sí sería grave, porque nos evitaría la posibilidad de que en un momento posterior podríamos tener una rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas por lo que están haciendo en este momento. Y eso es el peligro, y eso es la preocupación, más bien, de parte de las Fuerzas Armadas, es que una vez que se calmen las aguas, que esperemos que ocurra en algún momento, una vez que se acabe esta guerra, que obviamente no es una guerra, eso sí hay que, de manera tajante, decir que no, si bien hay algunas situaciones de combate que parecieran a un combate de una guerra, la situación en sí no lo podemos caracterizar como una guerra en absoluto. Pero una vez que se calmen las aguas, eventualmente ocurrirá, esperemos. Sí vendrá un momento de rendición de cuentas, investigación de los que participaron en estos hechos. Así como ha ocurrido en el tema de las mujeres, ¿no? La Corte Interamericana en un momento dado sí tendrá que pronunciarse al respecto, ¿no? Así como ha ocurrido con Rosendo Rodríguez, ¿no? El otro fallo reciente de la Corte. Yo creo que eventualmente tendrá que haber, la misma Corte Interamericana tendría que también decidir con respecto a la responsabilidad de los militares, las violaciones constitucionales en que están incurriendo. Entonces eso es, yo creo que el primer punto, ¿no? Que habría que tener muy claro que esto no lo permite la Constitución, ¿no? Que es una violación general y grave a esta Carta Magna que nos hemos dado los mexicanos y por lo tanto también no es una guerra, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la corrupción y la opacidad. Para mí este es el mejor indicador de la falta de una voluntad contundente, una seriedad de parte del gobierno federal para el ataque al crimen organizado del narcotráfico. El hecho de que no han permitido ninguna transparencia en sus operaciones y no han hecho ningún esfuerzo real por atacar la corrupción. Porque la gran estrategia del gobierno federal en materia de corrupción, sobre todo en los cuerpos de seguridad pública, ha sido los llamados exámenes de control de confianza, ¿no? Vamos a buscar las manzanitas podridas, las expulsamos y así limpiaremos nuestros esfuerzos de aparatos de seguridad. Pero hay muchas equivocaciones en esta estrategia. Por un lado, la estadística más reciente que yo vi, no he visto muy recientes, pero hace un año, en las primeras aplicaciones de esos exámenes de control de confianza, encontramos que la vasta mayoría de los policías del país reprobaban estos controles. No aprobaban por X o Y razón, porque no sabían cómo contestar o porque realmente son corruptos, pero el gobierno se vio la necesidad de tomarlo como un mero indicador. O sea, ya porque si corrían a todos que aprobaban los exámenes, pues ya se quedaban
fuerzas policíacas y ya tendrían que militarizar ahora sí todo el país como en Juárez y las fuerzas militares simplemente no darían abasto. Pero aunque sí estuvieran funcionando para ubicar las manzanas podridas, evidentemente esto no es el problema, no es un problema de policías y ladrones, no es un problema de los buenos y los malos, es un asunto mucho más estructural de incentivos, en que aunque seas una persona muy pulcra, que apruebas todos los exámenes de que nunca has mentido en tu vida, ¿no? Bueno, también tienes que ver estos exámenes, son risibles en muchos elementos. Y aunque apruebes esos exámenes, eso no quiere decir nada con respecto a tu disposición o fortaleza para enfrentar al narcotráfico. Porque si imaginamos que lo que estamos buscando ahí, por ejemplo, podría ser, en esos exámenes que son muy duros, etcétera, pero estamos buscando una personalidad, por ejemplo, que sepa, pon tú, obedecer órdenes, ¿no? Eso podría ser en principio interesante, ¿no? Un policía que obedezca órdenes de su jefe, que no se deje desviar de su intención central. Esa misma personalidad obediente y servil, pues también se prestaría muy fácilmente a obedecer a algún otro jefe externo que tenga más dinero y mando, puede ser un capo de narcotráfico. O sea, no hay personalidades blindadas ante esa situación. Lo que necesitamos más bien son estructuras de inteligencia e investigación para reconfigurar los incentivos. Esto no es el tema. Y obviamente esto tiene que ver más allá con la ausencia de una estrategia de combate a la corrupción en otros ámbitos también, o sea, la propuesta de desaparecerlas, no sé, el sector de función pública, en los ataques que se han dado en contra de la Auditoría Superior de Federación, pero eso es otro argumento. Y la contracara de esto de corrupción es lo de la opacidad, ¿no? Vamos, alistamos algunos casos. Las reformas, artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, que mandan a la reserva por 2 años a cualquier parte de las averiguaciones previas, aunque sean averiguaciones que hayan terminado en no ejercicio de acción penal. O sea, los ciudadanos, se habla mucho de los consejos ciudadanos, de vigilancia, de los cuerpos de seguridad, pero no hay materia. No podemos los ciudadanos tener acceso a las averiguaciones previas, ni ninguna parte de las mismas, que se hayan terminado en no ejercicio de acción. No hay una forma en que los ciudadanos podemos vigilar de manera independiente a la procuración de justicia en este país, que es, insisto, la columna vertebral. Por muchos militares y policías que digamos la PGJ y la federal es la más importante, ¿no? Y lo conjuntamos con el fallo de la Suprema Corte de este miércoles pasado, que avala las reformas a la ley orgánica de la PGR, que prohíben a la misma CNDH tener acceso no solamente a las averiguaciones, pero a cualquier información que a juicio de la misma PGR podría poner en peligro sus investigaciones o la seguridad de alguna persona, ¿no? O sea, la misma PGR es juez y parte o sea, ni siquiera tiene que entregar información a la CNDH. Entonces esto abre un gran boquete para que siga la discrecionalidad, siga la corrupción y siga la falta de seguridad en esta propuesta, ¿no? Pues esos son los primeros 2 puntos. Tengo otros, pero esperaré para la otra ronda. Muchas gracias. La idea es realmente tratar de establecer un diálogo en primer lugar entre ustedes mismos, porque yo creo que de repente uno tiene muy construidos algunos argumentos y creo que ya se empezó a dar una parte donde se pueden empezar a recuperar y tratar justo de enlazarnos, ¿no? Entonces la idea sería ahora darles una segunda ronda con menos minutos, pero justo en la idea de que ustedes hagan el esfuerzo de, a partir de su propio discurso y su experiencia y su trabajo, dialoguen, ¿no? Dialoguen y ya en la siguiente ronda implica que nos abramos a comentarios, a preguntas.